El único programa dedicado al futsal venezolano ya está de regreso con todos ustedes. Luego de conquistar su segunda estrella de campeón nacional, Guerreros del Lago, con el apoyo de la Gobernación del Zulia, solicitaron la sede de la primera Copa Libertadores unificada de clubes del futsal. Ya están confirmados los 10 países. Viene el Cabriola por Chile, el Old Christian de Uruguay, el Cerro Porteño de Paraguay, el Kimberley de Argentina, el 1 de mayo J. Bustamante de Perú, Galápagos de Ecuador, CRE de Bolivia, Río Negro de Colombia, Guerrero del Lago por Venezuela y el número 10 que es Brasil se decide el 4. El equipo brasilero que juega en la final hasta ese día. Finalmente, por penales, el laureado Yaraguá se ganó su derecho a representar a Brasil en la Copa, siendo desde ya el gran favorito para conquistarla. Pero para gran disgusto de la numerosa fanaticada zuliana, la Copa Libertadores de América no se jugará en el PEVA Maravino, puesto que la Gobernación del Estado, que financiaría los costos de hospedaje, alimentación y logística del evento, han declinado de hacerlo. Para no perder la organización del evento, Conafutsal ha propuesto ahora al Domo Bolivariano de Vargas como sede para la Copa, que finalmente se jugará así entre el 3 y el 9 de mayo. Participarán en la justa Cerro Porteño de Paraguay, Kimberley de Argentina, 1 de mayo de Perú, donde actúa el vinotinto Edgar Gamboa, Old Christian de Uruguay, CRE de Bolivia, Galápagos de Ecuador, Yaraguá de Brasil, Río Negro de Colombia, Cobreloa de Chile y por Venezuela actuará el Guerreros del Lago. Portuguesa Futsal Club se ha reforzado con 3 importantes jugadores para atacar con éxito el Grupo Occidente de la Liga Nacional. El más mediático ha sido el talentazo portugueseño y crack de la vinotinto, Jesús Chavela Vidal, último gran goleador con el Marítimo del pasado superior, y quien actuaba con Llaneros de Guanare. In every nation, go feel the vibration that takes me away. Me people stand up to fight desperation. Otro refuerzo portugueseño, también ex Llaneros de Guanare y con experiencia en el superior, es Ángel Muñoz.
Y finalmente, otro de los nuevos talentos de la prolífica cantera zuliana, como lo es Rafael Timaure, revelado en 2015 con la armadura y principal figura y capitán del sorprendente Atlético Urdaneta. Con estas tres piezas y la continuidad de varios elementos de su plantel, Portuguesa es uno de los grandes favoritos para campeonar. Ya llegó la hora y las chicas del futsal también saltarán a la cancha. Vuelve la Liga Nacional de Futsal Femenino, organizada por la CONA Futsal y con la cobertura de Futsal TV, el semillero de la Vinotinto del futsal femenino. Desde el 28 de abril sentirás la pasión en movimiento.